Perfecto, pues bueno, buenas tardes. Me da mucho gusto verlos de nuevo a cuenta por acá. Ya es nuestra tercera edición del diplomado. Un diplomado que creo que ha crecido bastante bien en intensidad, en también entusiasmo por parte de quienes participan y particularmente lo que nos gusta es ver sobre todo caras nuevas. Como ustedes bien saben, la intención de este diplomado tiene o va por dos sentidos. El primero, el fortalecimiento institucional en términos generales, y el segundo, que se asocia también al fortalecimiento en temas de adicciones, ¿no? Es como estas primeras paradas para que ustedes puedan contribuir al fortalecimiento de su propia institución, ¿no? ¿Qué es importante también de este diplomado? Que no solamente ustedes se queden con los aprendizajes, los conocimientos, que traten de extenderlos a sus demás compañeros. ¿Esto por qué? Porque a final de cuentas creo que hay una tradición bastante grande en las organizaciones y no sé si es necesariamente buena, pero a final de cuentas nos convertimos en todólogos, ¿no? Y no empezamos a delegar, no empezamos a distribuir y con eso empezar a especializarnos en diferentes elementos que puede ayudarnos a mejorar el desempeño de la institución. En ese sentido, también la invitación está abierta para que cuando ustedes tomen sus clases, las concluyan, una vez que estén dentro de sus organizaciones, puedan extender ese conocimiento a otros de sus compañeros. Y bueno, vamos a dar unos breves mensajes, particularmente es nuestra primera sesión. Me gustaría para ello que si el doctor Camacho nos puede regalar unas breves palabras. ¿Anda por ahí, Doc? Su micrófono, doctor. Pues que sean muy bienvenidos todas y todos. Primero que nada quiero agradecerle a Organización ORT y directamente, ya que está aquí a Moisés Salinas y a Luis Fernando como el maestro titular de este diplomado, que nos ayuden en el desarrollo institucional de las organizaciones que son aliadas de la Alianza de Donatarias en Adicciones, de la famosa ADA, ¿no? Me da mucho gusto que en esta ocasión, pues me decía Edith que son alrededor de 45 las personas que van a participar. Ya andaban conectados alrededor de 40, o sea que ya no faltan muchos. Y bueno, pues van a estar aquí cursando el diplomado y espero que este diplomado sea muy fructífero en beneficio de las organizaciones que ustedes representan y en especial de las personas que sus organizaciones atienden en materia de adicciones. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora me gustaría pasarle el micrófono a Dani. ¿Tú nos puedes ayudar, por favor, con las palabras? Hola a todos. Pues bueno, me da mucho gusto verlos en esta ocasión. Siempre es un gusto dar la bienvenida a este tipo de capacitaciones, que sea muy bien aprovechado por ustedes, por sus beneficiarios, por todas las personas que pueden aprovechar esto, y ahora que es en línea, pues podemos estar acompañados de alguna otra personita ahí o varias personas, ¿no? Aprovechando esta capacitación, nos da muchísimo gusto verlos, ver caras nuevas también y ver a las instituciones que siguen también firmes con la capacitación y aprovechando todas estas herramientas que nos da la Alianza de Donatarias en Adicciones. Agradezco, bueno, aquí a Moisés, muchísimas gracias por estar, Luis Fernando. Veo aquí a Felipe, que es ahora quien está encabezando la Alianza de Donatarias en Adicciones, a todo el grupo de Ada, Edith, Norma, Omar, no sé quiénes estén por ahí, pero bueno, me da mucho gusto saludarlos, gracias por todo este trabajo que hacen, gracias a las organizaciones, y pues no me queda más que decirles que aprovechen mucho este tiempo, que les sea muy leve, ya nos estaremos viendo en el cierre, a ver ahora dónde nos invitan. Y bueno, pues muchas gracias a todos, estamos en contacto. Cualquier cosa que se les ofrezca, saben que estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Dani. Ahora, doctor Moy, me gustaría, por favor, que nos ayudara. Muchísimas gracias, Luis Fer. Pues gracias a todos, es de veras un privilegio, como siempre, poder pues dirigir unas palabras a todos ustedes que hacen un trabajo tan importante en nuestro país, uno de los graves problemas que tenemos, y para nosotros pues es de veras un honor poder trabajar con la Alianza de Donatarias en Adicciones, con el doctor Rafa Camacho Solís, que pues fue de hecho de los primeros programas hace 7 años que
que trabajamos cuando él estaba todavía de director en el IAPA, pues empezamos este camino de hacer trabajo fortaleciendo todas esas organizaciones que hacen algo para prevenir las adicciones, que son pues una gran enfermedad en nuestra sociedad, y pues para nosotros poder tener impacto y hacer una diferencia en esto es de veras pues parte de lo que queremos y parte de nuestra misión. Y un enorme agradecimiento a Luis Fernando Juárez, que pues ha estado al frente de este proyecto desde que empezamos a trabajar con la Fundación Río Arroyo y después con la Alianza de Donadores, y que de veras ha hecho un pues llevando todos los programas y este trabajo que estamos haciendo con las diferentes organizaciones a un nivel de profesionalización que pues es como de los mejores países del mundo. Así que pues, muchísimas gracias por ese trabajo, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá y por continuar su trabajo profesionalizándose y tratando de hacer una diferencia por nuestro país, y pues esperamos que aprendan mucho y que les sirva mucho para que tengamos un gran impacto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Moy. Doctor Felipe Sánchez, le cedo el micrófono, por favor. Muchas gracias. Bueno, doctor Camacho, Dani, Luis Fernando, Moisés y a todos, muchas gracias por estar acá. Realmente, pues, simplemente es manifestar mi entusiasmo de que todos estén aquí en temas tan importantes, en estos dos grandes temas, lo que tiene que ver con el fortalecimiento y todo lo que tiene que ver, sobre todo, con la prevención de adicciones, que ahí tenemos un tema muy importante y muy grande a trabajar y a seguir descubriendo cosas en ese sentido. Entonces, bienvenidos a todos, y seguramente este diplomado será de mucho beneficio para todos y todas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, finalmente me gustaría hacerle la palabra a los colegas de ADA, particularmente a Edith Alcántara, por favor. Bueno, pues nos da mucho gusto que estemos iniciando este tercer ciclo con todos ustedes. Me gustaría presentarles a mis compañeros, que son los que andan ahí detrás de ustedes para todo lo que tiene que ver con sus instrucciones, los proyectos, todo lo que se hace. Por ahí anda Omar. Préndeme tu cámara. Un saludo, buenas tardes a todos y todas, bienvenidos. Pero deja que te vean. Aquí ando. Ya lo vemos. Ya andaba escondido. Por acá anda Norma Muñoz, que es parte del equipo, y también por ahí anda Miguel Ángel Hernández. Miguel. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlas y verlos. Bueno, nos da mucha emoción porque este es el primer ciclo que lleva el doctor Felipe Sánchez de Agrupo para la Transformación, la Secretaría Técnica de la ADA. Entonces esperamos que sea un buen inicio de todo lo que se viene para esta alianza. Gracias, Felipe. Y bueno, pues quería pasarles una plantilla, pero igual lo dejo hasta el final. Agradecerte, Cristina, como siempre, todo lo que haces acá con nosotros también en colaboración. Luis, muchas gracias. Doctor Moisés, doctor Camacho, Dani, muchas gracias a todos ustedes. Ya les cedo la palabra. Muchas gracias, Edith. Y bueno, para concluir, bienvenidos, buen inicio de diplomado. Obviamente las puertas de la universidad también están abiertas para cuando quieran aún especializarse más y profesionalizarse más. Y bueno, ya le cedo la palabra a la profesora Cristina. No sin antes, les pido por favor, les voy a mandar un pequeño cuestionario que no son más de 2 preguntas, nombre e institución básicamente, para saber quiénes se encuentran en la sesión del día de hoy, por favor. ¿Sale? Entonces, profesora Cristina, todos tuyos. Yo me despido de ustedes porque tengo que asistir al 50 aniversario de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, entonces ya no voy a poder seguiros acompañando, pero tampoco va a tomar el diplomado, entonces ya los veré cuando concluyan. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. doctor. Saludos. Igualmente, yo también me despido. Muchas gracias. Bye, adiós. Gracias. Bye. Bye.
Bueno, muchas gracias, Luis. La verdad es que no me había tocado estar al principio del diplomado en las emisiones anteriores y quiero comentarles que me da mucho gusto, en verdad, hacer toda la organización a lo largo del año cuando empieza. Es diplomado muy largo en el sentido de que ya vi ahora el calendario de este año y terminan ustedes en noviembre. Y ver que en la primera sesión estén presentes todas las autoridades, todos aquellos que desde las instituciones promueven que se siga dando año con año este diplomado. La verdad es que da mucho gusto saber cómo reconocen el trabajo del equipo operativo, que en verdad sin ustedes pues sabemos que las cosas no podrían llegar a buen término. Entonces me da muchísimo gusto, en verdad, insisto, saber que se inauguran así este tipo de trabajos, porque además ya les ponemos rostro a las instituciones, ¿no? Ya sabemos quiénes están detrás de estas cámaras o de los correos que nos envían para organizar. Entonces, les agradezco también muchísimo lo que corresponde por la convocatoria, por la invitación y también por eso que siempre ha estado del lado de ustedes y que nos apoyan en el sentido de presentarnos el temario, presentarnos la currícula y confiar en cómo vamos a ir nosotros construyendo los contenidos y cómo vamos a irlos alineando a la finalidad del diplomado, tomando en cuenta todo la combinación de instituciones que pueden haber aquí y lo que está buscando cada una de ellas. Entonces, les agradezco muchísimo. Ya tienen en el Classroom todos los materiales que vamos a ocupar en la primera sesión y en la segunda sesión. Y entonces, como en las anteriores ocasiones, lo que a mí me gustaría hacer para iniciar es comentarles de manera rápida que vamos a trabajar en estas 4 sesiones. Para eso, cada vez que nosotros nos veamos, vamos a estar acá en 2 horas, 4 sesiones. Voy a hacer el mismo sistema, la misma manera de presentarles. Voy a preparar una presentación en PowerPoint. La idea es que estén ahí los contenidos. Hay diapositivas, hay presentaciones que ustedes pueden ver muy cargadas. ¿Por qué lo hago así? Es mi intención hacerlo porque para mí las presentaciones van a tener un papel de consulta para ustedes. Sé que muchas veces los documentos que ponemos en el Classroom son sumamente pesados. ¿Qué me refiero? Que son lecturas muy grandes. Sé también cómo son el trabajo de las instituciones y que ustedes, a la par estar aquí frente a la cámara, 2, 3 de ustedes como compañeros, también sería muy poco probable que ustedes leyeran todos los materiales. La gran mayoría de los materiales que dejo en el Classroom son tal cual como dice ahí, de consulta. Hay algunos que sí les voy a pedir que los lean porque la intención es que podamos platicarlos en clase y que podamos participar y cambiar puntos de vista. Este módulo que abarca conceptos básicos, al igual que todos los que ustedes van a llevar después de como siempre les digo, seguramente los conceptos, los conocimientos que ustedes tienen están ahí y lo único que vamos a hacer es recolocarlos o colocarlos donde deberían estar, digamos, con los términos que son utilizados. Pero ustedes ya traen gran parte de lo que vamos a ver acá. En ese sentido, entonces, voy a diferenciar los materiales entre los materiales que deben ser de consulta y los materiales que van a quedar para revisión de cada clase. Entonces, ese es el papel de las presentaciones, de los PowerPoints que ustedes pueden revisar. ¿Por qué? Porque pueden regresar cada vez a ellos. Sé que muchos de ustedes van a llegar, no es lo ideal, pero van a llegar en blanco cada una de las sesiones. Sin embargo, van a traer consigo todo aquello que vienen haciendo desde que trabajan en este ámbito. Entonces, bueno, mi intención ahorita entonces es proyectarles, empezar a revisar y vamos a hacer una pequeña pausa dentro de la presentación en algo que para mí es súper importante, porque si bien ya he planeado que platicar con ustedes en estas sesiones, con el resultado de lo que vamos a tener en esta evaluación diagnóstica, me permitirá en las sesiones que vienen ir adecuando los contenidos. ¿Para qué? Para en el momento que yo vea en alguna de las preguntas que no hubo la mayoría de las respuestas correctas,
detenerme un poco ahí y pasar una revisión rápida por aquello que sé, de acuerdo a lo que ustedes hayan contestado, que es necesario revisarlo como parte de la temática, pero no detenernos ahí. Entonces, les voy a pedir, igual que todos ustedes, me imagino que ya muchos en el regreso a esta nueva normalidad, yo ya no estoy frente a una conexión de internet, digamos, estable, ya también estoy fuera de la comodidad de lo que yo podría controlar en luz, en telefonía y demás. Entonces, lo que voy a intentar es mantener esta estabilidad. Veo que está muy bien el intercambio de señal, pero en algún momento, por favor, si ustedes llegan a notar que se frisea o que se detiene mi línea, mi conversación, por favor, mensajito en el chat, y entonces así yo ya sé que algo está pasando y que tal vez tenga que cambiarme de red o tenga que cerrar alguna pestaña momentáneamente. Igual también, como siempre ya saben, a mí me encanta que prendan su micrófono y que comenten sobre lo que estamos platicando. Muchas de los conocimientos que construimos en estas sesiones, en verdad, es a través de la conversación, es a través de las anécdotas, de las vivencias que ustedes tienen, porque justo este tipo de espacios son para eso. Me imagino también, por ser la primera sesión, que muy pocos de ustedes han interactuado entre sí. Cuando nos convocaba la fundación o de manera académica la ORT, pues coincidíamos en sus salas o en algún salón. Y esta vez, bueno, esta forma de coincidir en línea nos da oportunidad también justo de eso, de conocer, de saber cómo estamos trabajando y tal vez algún comentario que tengamos que hacer a otro lo podamos rescatar. Entonces, voy a presentar, me acostumbro, la verdad, así me concentro más y puedo ver bien la presentación, a presentar por completo la pantalla, y entonces hay veces que no los veo. Entonces también en ese sentido, por favor, la libertad de prender el micrófono y decir, oye, Cristina, no entendí, no te escuché nada, se cortó, ya se detuvo la presentación, y entonces podemos retomar. Entonces, sin más, mi intención, además de preparar las presentaciones, busqué o he localizado contenido multimedia. Cuando yo no pueda proyectarlo, ¿por qué? Porque hay veces que la sesión no da pie a esto, o sea, que revisamos los contenidos y no se puede. Yo voy a dejar en cada una de los apartados de las sesiones de los Classroom la liga, así como están los materiales, la liga a algunos audiovisuales, para que ustedes después en casa tranquilamente, en la oficina, lo puedan compartir y lo puedan ver. Entonces, sin más, ¿qué les parece si empiezo a proyectar la presentación que vamos a trabajar el día de hoy? Y por favor, en cuanto ustedes vean que creo que ahí ya está compartiendo mi pantalla, voy a tratar de abrir la presentación en PDF para que no haya, como yo les decía, esta cuestión de que se trabe por la manera de ir pasando las diapositivas. Y entonces, bueno, primero revisar con ustedes que esta es la carta descriptiva, también ya está arriba. El módulo es conceptos básicos y modelos explicativos de la adicción. Quiero contarles que cuando yo vi la carta descriptiva, bueno, más bien todas las temáticas que ustedes iban a revisar, si bien podemos repetir diplomado, porque así como profesores, alguien que esté de nuevo acá, es completamente diferente. La verdad es que la manera en la que ustedes le han dado la vuelta a los contenidos, cada vez van aterrizando más, imagino también de acuerdo a lo que ustedes van viendo que necesitan las organizaciones. Entonces, este es conceptos básicos y modelos explicativos de la adicción. Vamos a tener 4 sesiones. En las 2 primeras vamos a ver generalidades sobre las sustancias psicoactivas. Y como van a ver ustedes, son los temas, digamos, que tienen más contenido. ¿Por qué? Porque así como lo dice el título, que lo que vamos a revisar es conceptos básicos. Mi intención no es hacer un repaso con ustedes de lo que podrían ustedes localizar desde la RAE hasta los temas que ustedes puedan saber ya de memoria o los términos. Mi intención es ir buscando junto con ustedes de dónde han salido o de dónde se han establecido esos conceptos que tenemos, y si hay necesidad de recolocarlos o de saber de dónde están saliendo. Entonces, las 2 primeras sesiones vamos a hablar de las generalidades sobre las sustancias psicoactivas.
La tercera, vamos a hablar de las sustancias psicoactivas de uso habitual y vamos a revisar efectos y daños asociados de una manera también que nos dé en estas 2 horas, en el sentido de que yo sé que todos nosotros, dependiendo también de la población que atendamos, tenemos muy claro cuáles son las sustancias de abuso de estas personas. Sin embargo, muchas veces cuando se revisan estos contenidos, lo que hacemos es una revisión como si fuera un viaje rápido, ya saben, desde la sustancia que más consumida hasta la que ni siquiera es consumida o no se tiene indicios de que esté disponible en México. Entonces, lo que vamos a hacer ahí también es revisarlas de manera tal que podamos darle un poco de giro a esto que siempre nos hacen cuando revisamos sustancias psicoactivas. Y por último, vamos a revisar modelos explicativos de la adicción. En todas ellas, como yo les decía, el objetivo pues será identificar y reconocer, y en el caso de los modelos explicativos, compararlos. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes ven acá en los diplomados, lo que, como explicaban al principio, la intención es que se aplique, que se utilice en el trabajo diario. Entonces, la intención, insisto, es identificar todo aquello que yo ya sé que tengo en mi bagaje, en mi trabajo diario, pero ponerlos tal vez en lugar o reacomodarlos o resignificarlos. ¿Cómo vamos a trabajar todas las actividades? Con la lectura de los textos sugeridos. Insisto, muchos son de consulta, no es que de un día para otro ustedes tengan que leer la norma oficial mexicana o algún compendio de lecturas. Normalmente, cuando las lecturas sean realmente para leer, serán artículos o hojas que he seccionado de alguna publicación más grande. ¿Cuáles son las actividades que vamos a hacer? Bueno, yo espero en verdad que se dé pie a una discusión grupal, y en el caso de las diapositivas, como les digo, la intención es que ustedes las tengan como apoyo en el momento dado de que si ustedes no regresen a estas lecturas de consulta o a estas lecturas que sí hay que leer previamente, con que ustedes hayan guardado ese PowerPoint y puedan tomar una que otra nota durante las sesiones, creo que es suficiente. Evaluación del módulo se ha ponderado de la siguiente manera. Vamos a tener una evaluación diagnóstica inicial que valdrá 20%. Esta de acá les comento igual, justo no es en esta intención de aprobar o no aprobar o poner alguna calificación numérica a lo que ustedes estén haciendo acá, sino es más para mí darme cuenta por dónde tengo que reforzar o de dónde tengo que ponerle más ahínco. Y la evaluación diagnóstica final, que ahí sí valdrá el 80% en este sentido de, bueno, reconocer, identificar entre nosotros mismos y yo como profesora cómo fue la transmisión del mensaje, de los conceptos que vimos. En el Classroom, entonces, ustedes van a encontrar las lecturas recomendadas para cada sesión o las de consulta, las evaluaciones y la presentación de cada sesión, que normalmente las subo terminando de tener esta plática con ustedes. Muy bien, entonces, ahorita lo que voy a hacer es salirme de esto. Yo puse ese tiempo que ustedes están viendo ahí en la pantalla, porque sé que algunos de ustedes tal vez es un primer acercamiento a esto de manera teórica y que en la práctica no han podido o no han tenido la oportunidad de tener algunos conceptos o de valorar o de estar de manera académica, por así decirle, frente a alguno de ellos. Entonces, estoy poniendo como tiempo 10 minutos. Yo sé que varios de ustedes no van a tomar ese tiempo, pero la intención es que ahorita, de manera presencial, ustedes vayan a su Classroom y a las 4 programé que se publicara una evaluación diagnóstica. Son en total 15 preguntas que a la par que ustedes las contestan, se van a ir albergando también en el repositorio de respuestas, y esto me va a servir a mí para revisarlas más tarde. La intención no es hacer una pausa total, es la intención que tengo ahorita, es que ustedes realmente entren, que brinquemos este obstáculo de dónde está publicado, a qué pestaña me voy, que
pudiera impedir que mañana que yo cheque esto, no esté ahí. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros nos vemos el viernes, entonces la intención es que el viernes yo tuviera ya estas respuestas ya concentradas y pudiera darme cuenta por dónde tenemos que llevar las otras clases que nos faltan. Entonces son 15 preguntas, he tratado de que esté reflejado ahí la mayoría de los conceptos, de los contenidos que vamos a revisar. Muchos de ellos, ustedes se darán cuenta ahora que los revisemos, no las vamos a revisar de manera exacta, sino mi intención es que ustedes hagan justo esto que decimos como andamiaje, que les permita reconocer, bueno, estoy hablando de sustancias, me están preguntando qué efectos, y entonces ir construyendo por sí mismos estas líneas de comunicación entre los conceptos que seguramente ya tienen. Entonces, por favor, no sé si Lupita, Mariana, cualquiera de los que están en línea, si me pueden ir diciendo si ya entraron al Classroom. Tendrían que entrar a donde dice trabajo clase o tablero, creo que viene así. Y ahí pueden ver ya que está sesión 1 y hasta arriba, debajo de la carta descriptiva, viene el formulario de Google. ¿Para qué? Para que ahí podamos contestar y ahí podamos hacer. En esta ocasión, a diferencia de las anteriores, sí puse como candado que gracias Lupita por sí está ahí y sí ya funciona la liga, que bueno, eso quiere decir que sí se publica cuando debía. Por favor, alguno que otro que le siga picando y entonces podernos dar cuenta que abre bien la liga desde un dispositivo fijo como una computadora o desde un celular. Y puse, les decía, como candado en esta ocasión la cuenta de correo, porque en la anterior ocasión hubo quienes mandaron el formulario sin nombre, y entonces para hacer el cruce de quiénes habían contestado y quién no, fue un problema. Entonces, no tienen que dar inicio, tengo entendido con que estar ya dentro en Meet, pueden picar y pueden empezar a ver las preguntas. Son las 15 preguntas, les cuento que hay preguntas que tienen varias opciones correctas. Esa es la intención también, que ustedes vayan descartando y vayan identificando cuáles podrían ser correctas o no. Y, insisto, varias de las cosas que están ahí, todas más bien, las vamos a ver acá en las sesiones, y muchas otras, ustedes se darán cuenta que llegan a ellas, concluyen a través de lo que ustedes ya saben, y entonces lo que estamos haciendo es construir y junto hacer, les decía yo, este andamiaje. Entonces, no sé, ahorita en la pantalla, por como estoy viendo, veo a Luis, a Arle, a Eric, pudieron entrar, ya hay algunos que dice, gracias Eric, dice, entré al Classroom, pero no me deja entrar con la cuenta que me registré. Ok. Ahí lo que puede estar pasando es que les obligue a que se registren con una cuenta de Gmail, si decía ese formulario. Entonces, voy a quitar esa opción. Se lo voy a quitar terminando la clase, los que por favor tengan cuenta de Gmail y que hayan entrado con una cuenta de Gmail al Meet. Contéstenlo. Los que no tengan cuenta de Gmail no les va a dejar porque este es un servicio de Google. Y entonces, cuando uno contesta en los... Luis, por favor, adelante. Muchas gracias, Cris. Rápidamente una intervención. Técnicamente todos tuvieron que haber enviado su cuenta de Gmail. Entonces, ¿qué es aquí la petición? Entren con esa cuenta. Si ustedes entran en una computadora y no entran con su cuenta de Gmail que enviaron para el registro, obviamente les van a salir ese tipo de notas. Entonces, acuérdense que todos ustedes tienen cuenta de Gmail, ¿sale? Entonces, entren con esa cuenta, por favor, chicos. Gracias. Súper. Gracias, muchas gracias por decirlo. ¿Saben también por qué? Porque, y pasó también en la vez anterior, yo sé que están compartiendo cámaras y entonces decíamos esto muy al principio, que lo que ven aquí, la intención es que permea toda la institución. Sin embargo, sé que varios de ustedes se inscriben a título personal en la idea de que tienen un nombre y una cuenta, y entonces respuestas que eran de 2 personas, pero una sola institución, y no podía reconocerla. Entonces, en ese caso, por favor, lo que les pediría justo es que quienes están compartiendo cámara, como en el caso de Arle, Yair, Aiza y no sé quién, no puedo leer más, o en el caso de Nicolás, que bueno, contesten ambas las preguntas. Y insisto, la intención es tener un listado o un repositorio de todo lo que tendríamos que estar reforzando. Y no solamente
solamente a mí, sino que valdría la pena también este tipo de evaluaciones finales compartirlas con los organizadores o con los quienes ven los contenidos en esta idea de poder compartirlo y entonces saber por dónde necesitamos reforzar, ¿vale? Hola. Entonces, buenas tardes. Hola. Tengo un pequeño problema. Bueno, soy Nicolás, soy de aquí del Arca de Noé. A un lado se encuentra Jezabel. No le llegó a su correo, pues, como que la liga, digamos, para entrar a esto, porque se puso mal su correo. Cuando checamos ya lo que se mandó, pues no está bien puesto su correo. No sé si se lo pudiese pasar ahora, se lo escribo en el chat, para que pues igual tengan bien el correo de Jessy. Igual para que pueda pues, presentar las evaluaciones que mandan, ¿no? Por favor. Vale, Nicolás, Edith, creo que hablan de la organización, sí. Sí, ya se envió tu correo correcto, que le faltaba un 5, es decir, ya lo tienen. Ok. Solamente habría que checar si no se les fue al spam y probablemente ahí está la invitación. Si nos ayudan a checar eso. Gracias, Edith, gracias. Bien, pues muchas gracias. Sí, la intención, insisto, es eso. Entonces, si hay más de una persona, insisto, que está frente a la cámara, puedes contestarlo como este equipo para que podamos revisar los contenidos. ¿Hay alguien que ya pudo entrar y contestó completo el cuestionario? ¿No? ¿Siguen con eso? Ah, súper, Iris. ¿Alguien más, por favor? Y ya con eso comprobamos que sí se están... César, perfecto. Con esto yo tengo que revisar ahora si están llegando las respuestas, pero ya vimos que de acuerdo a lo que está pasando, ya quienes no pudieron entrar, lo que ya se resolvió y seguramente las dos respuestas no tarda en decirme el celular que ya tengo ahí las respuestas. Entonces, yo el viernes ya les comento, no en el afán, insisto, de ver cómo estamos, sino para saber cuáles son los contenidos que hay que ver más y para reforzar eso. Entonces, les agradezco mucho. Los que no lo hagan, porfa, en estas 2 horas que estemos aquí conectados, no se llevan más de 5 o 10 minutos. Traten, por favor, de no revisar o buscar las respuestas para no interferir, digamos, con el resultado de esa evaluación. Lo que nosotros contestemos, lo que creamos que es lo correcto, eso es lo que hay que poner la intención justo de la especialización, como decían al inicio, es saber que incluso varios tenemos no diferentes ideas sobre la realidad, sino pequeños segmentos que podemos ir juntando para hacerla más rica. Entonces, les agradezco mucho, la reviso y entonces ahorita voy a seguir con la presentación. Como ustedes saben, entonces en esta primera sesión lo que vamos a ver son conceptos básicos y vamos a empezar con las generalidades sobre las sustancias psicoactivas. ¿Cuál es mi intención? De manera rápida también es ir revisando cómo es que las sustancias siempre nos han acompañado como humanidad a lo largo de la historia, cómo también se fueron transformando los usos y los destinos que se tenían para estas sustancias y a llegar hasta el día de hoy. Muchas de las cosas, por ejemplo, ahorita viendo a Eleazar, Edith, van a estar relacionadas evidentemente con todo lo que ya sabemos y con lo que venimos viendo en los demás diplomados. Entonces, la intención ahorita es, vuelvo a regresar a la presentación y ahí sí más o menos por lo que estoy viendo con el horario, lo que voy a hacer es dejar correr toda la presentación, traía un video, una pequeña animación que estoy segura que ustedes conocen, porque además una de las personas que ha compartido muchos espacios con nosotros en cuestión de atención de adicciones, fue el primero que la promovió y ahora se usa en muchos espacios, incluso en niños, adolescentes, en adultos. Si no alcanzamos a verla, la dejo ahí posteada. Y la intención es empezar a reconocer lo que también vamos a ver en la segunda parte de este tema. Entonces, voy a tratar de darlo todo corrido. Insisto, si hay algo que se llega a caer la conexión o algo así, que no me escuchen, que yo no los escucho, que dejen de verme, por favor, me comentan y cierro la presentación y vemos qué es lo que está pasando. Entonces, voy a volver a presentar. Presento también toda la pantalla. Lo voy a hacer en PDF porque es la manera más fácil o más
conveniente para que no se llegue a trabar la presentación y para que sea esto. Bueno, muy bien. Entonces, revisábamos entonces la lectura de la carta descriptiva, las 4 sesiones que vamos a estar acá. Sé que son súper puntuales y también son súper puntuales para cerrarla. Voy a tratar firmemente, voy a cumplirlo, de no extenderme ni un poquillo más. Bueno, muy bien, gracias por la evaluación entonces. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con la sesión 1 de las generalidades de las sustancias. Yo les decía que las sustancias realmente siempre han acompañado a la evolución del ser humano. ¿Por qué? Porque se sabe que la búsqueda sobre la procedencia o explicar la naturaleza de dónde proveníamos y en esta búsqueda de la cosmovisión, pues bueno, acompañó justo la experimentación con sustancias psicoactivas. Antes, lo mismo que podía ser utilizado como remedio se podía convertir en veneno, ya sabemos por qué, a través o dependiendo de las dosis y el uso que se le hacía de cada sustancia. No es difícil saber o entender que al principio todos estos usos que tenían hierbas, semillas, todas estas sustancias que en la mayoría en esos momentos procedían de la naturaleza, eran ocupados por muchas civilizaciones en las cuales no se podía localizar una frontera entre lo que se utilizaba como medicina, magia o religión. Y entonces todas estas hierbas, hongos o plantas, semillas que se utilizaban, pues estaban ligados justo a la cosmovisión, a la estructura cultural que tenía cada una de estas organizaciones. No estaba ligado, digamos, a un mal uso, sino justo a esta posibilidad de crear identidad. Por lo tanto, como también hemos comentado, no se tenía un valor moral sobre el consumo. Entonces, las leyendas que normalmente narran cómo es que las personas tienen revelaciones o pasan ritos de transición en culturas anteriores, pues bueno, se dieron paso gracias a que o por la experimentación de algunas sustancias. Se sabe que entre algunas culturas, los cazadores recolectores de algunas plantas, de algunos frutos, aprendían o confirmaban su identidad a través de superar experiencias con algunas sustancias. Hay culturas en América que todavía tienen esta costumbre, hay algunas muy fuertes, muy arraigadas en Canadá, por ejemplo, en las que todavía miembros de la tribu, de las comunidades, pasan 2, 3 noches en el campo, solo acompañados con algunos alimentos y sobreviven varias noches solos a través de demostrar que ya son lo suficientemente, digamos, aptos para sobrevivir, y en muchos de estos rituales de identidad pues tienen todavía ahorita juego las sustancias. Los asirios, los egipcios, los griegos, los romanos, todas las culturas de las cuales actualmente podemos decir que tenemos o heredamos conocimiento, utilizaron sustancias con fines médicos, para la magia o para la adivinación religiosa. Muchas de esas sustancias compartidas en estas grandes, digamos, esferas, la misma sustancia, la única diferencia por quién era utilizado, en qué momentos y la dosis o la concentración. Entonces, la misma sustancia puede haber sido utilizada para una u otra finalidad. Los casos más conocidos acá, pues bueno, pueden ser los casos del peyote en el consumo en México y en Perú con las hojas del arbusto del árbol de coca. Ya hace... el estudio de las propiedades de las sustancias tiene tantísimos años que ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ok, gracias. Es el problema. Hay un micrófono, gracias. Tiene tantísimo tiempo que incluso se sabe la prueba más antigua del uso de las sustancias, y ya, insisto, como remedio, como utilización terapéutica, tiene una antigüedad de 4,000 años.
Ya los habitantes de Sumeria elaboraron drogas medicinales con todo lo que yo les decía justo, que se empezó a experimentar que se encontraba en la naturaleza, con sal, con salitre, con cortezas de algunos árboles como los sauces, que de ahí proviene la aspirina, el tomillo, las semillas y algunas raíces. Entonces, todos estos pueblos lo que hicieron fue encontrar en las sustancias tanto un uso terapéutico como un uso mágico para reforzar la cosmovisión y la identidad de cada una de estas comunidades. Fue en Roma cuando se desarrolló la gran mayoría de estos fármacos y se aumentó el número de sustancias que eran utilizadas con fines medicinales, con fines terapéuticos. Después, esta tradición se llevó al Medio Oriente, haciendo que comunidades como los musulmanes fueran reconocidos como los mejores médicos de la Edad Media. La institucionalización, digamos, de esta utilización terapéutica de las sustancias tiene una tradición o una antigüedad tan grande que justamente ya con la habilidad de manejar algunas sustancias ya se conocían en aquellos años quiénes eran los que, digamos, llevaban la batuta. Los remedios entonces árabes, cuando regresan de nuevo al mundo occidental, que originalmente se había dado todo este desarrollo en Europa, dieron inicio entonces a esto que hoy por hoy conocemos como farmacias, con movimientos políticos, con movimientos militares como las cruzadas y la mayor comunicación entre varias culturas, dieron que otra vez en Europa se reinstalara toda esta cultura de la farmacopea y entonces nace lo que hoy conocemos como farmacología. Tanto es así que hoy por hoy la mayoría de las sustancias que se comercializan de manera legal, de manera a través de desarrollos en laboratorios, son producidas en el continente europeo. Algunas de las actuales sustancias de abuso, si no es que podríamos asegurar que la gran mayoría de las sustancias de abuso que tenemos hoy día, como la heroína, la cocaína, las anfetaminas, tuvieron su origen en el mercado como productos, como medicamentos dedicados justo a beneficios terapéuticos. Si ustedes buscan en cualquier historia de las sustancias psicoactivas, se van a encontrar como grandes ejemplos el uso de la cocaína, por ejemplo, para ayudar a la dentición de los niños pequeños cuando están empezando a crecer los dientes y que es molesto en las encías. Es el uso de la cocaína, del vino de cocaína, la tradición que se tuvo en Oriente con el consumo del opio y cómo fue traído acá para el consumo de europeos. Entonces, la mayoría de los medicamentos que en ese momento eran utilizados tal cual como medicinas con un uso terapéutico, hoy por hoy, resultado de cómo se fue transformando y de la naturaleza política y económica de todo el manejo o de la propiedad de las sustancias, lo que hizo fue reacomodar el concepto y reacomodar el uso que nosotros tenemos de estas sustancias. Pero la mayoría de ellos iniciaron justo como medicamentos que tenían o se utilizaban con algún fin terapéutico. Para la Organización Mundial de la Salud, la droga es toda sustancia que introducida en un organismo vivo puede modificar una o varias de sus funciones. Esta primera definición que lanza la OMS, que si ustedes ahorita revisan también algunos libros, algunos textos, páginas web de organizaciones que se dedican a la atención integral de sustancias psicoactivas, van a encontrar esta definición. ¿Qué es lo que ha pasado a través de los años? Se ha delimitado la definición ¿para qué? Para hacer más específicas las sustancias, para delimitarla, incluyendo unas o sacando otras. Para 1982, entonces, la OMS vuelve a decir que estas sustancias, la particularidad es que producen dependencia y dice que droga es toda aquella sustancia con efectos psicoactivos. ¿Cuáles son los efectos psicoactivos? Son los cambios en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia
Y bien importante, que ya aparece desde el 82, que si vemos la primera definición no lo estaba, y que se mantiene hasta nuestros días, incluso es uno de los parámetros para ser diagnosticada, y dice susceptible de ser autoadministrada. Entonces ya para esos años ya se pensaba cómo delimitar y cómo redefinir esta redefinirlo, el término. ¿Por qué? Por algo que también nosotros que tenemos en relación con esto tenemos que no perder de vista. Se han clasificado, y lo vamos a ver en la segunda clase, se han clasificado las sustancias de acuerdo al contexto o de acuerdo a la realidad histórica con la que se vive. Y entonces estas definiciones se van adecuando a través del tiempo. Actualmente nosotros utilizamos la palabra para sustancias que cumplan de manera genérica, por así decirlo, que cumplan con estas características. Son capaces de alterar una o varias de las funciones mentales, que ya nos decían allá, inducen a repetir su autoadministración por el placer que generan, y ya ahí hay un nuevo término o un nuevo concepto que es esto del placer que generan, y no tienen indicación médica. ¿Para qué? Para separarlos justo de los medicamentos. O más bien, pueden utilizarse con fines no terapéuticos. Sí, medicamentos, pero no son prescritos o no son prescritos de la manera en la que se están consumiendo. Entonces, estas tres características de manera genérica son los que hoy por hoy, cuando alguien podría referirse, ¿es una droga?, se refiere a esto. De manera coloquial o de manera genérica, que tenga estas tres características. Sin embargo, si yo les preguntara a cada uno de ustedes, oye, ¿de dónde han construido como institución, como persona, los conocimientos que ustedes tienen sobre adicciones? Estoy segura que muchos de ustedes me dirían, bueno, no, nosotros sacamos o nosotros tomamos de las publicaciones del NIDA todos nuestros conceptos, o hacemos prevención de acuerdo a lo que estipula la Organización Mundial de la Salud, la OEA, a través de tal publicación. No, nosotros nos formamos a través de la oferta académica de centros de integración juvenil. No, nosotros estamos formados en psicología, en psiquiatría, y entonces nos guiamos por el CIE o por el DSM. O, ¿sabes? No, nosotros como participamos en proyectos donde concursamos o nos registramos en convocatorias para alguna fuente de recursos, nos piden que nos basemos en lo que el CONADIC tiene estipulado. Sí, fuentes y referencias válidas para todo lo que construimos nosotros hoy día y para completar. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan, por ejemplo, en la página del NIDA o en el de los institutos el Instituto de Salud de Estados Unidos, pues pueden encontrar esta información que yo les decía, visto desde esta fuente. Sin embargo, si ustedes buscan algún concepto o buscan la manera de construir algún proyecto basándose en el significado que le ha dado Centros de Integración Juvenil al consumo de las sustancias, estoy segura que será otra visión. Entonces, ¿cuál es la intención de lo que vamos a revisar hoy? Insisto, todos y cada uno de nosotros, tal vez en algún momento, dependiendo de cuál sea el proyecto o a quién sometamos el proyecto, estoy segura que hemos buscado fuentes de todas estas de aquí. Sin embargo, de manera, para lo que nosotros hacemos, que justo la forma en la que podríamos encontrar las definiciones que nos pueden servir, y ahorita vemos por qué, no dejando, insisto, de lado todo lo demás, son las que nos proporcionan las normas oficiales mexicanas. En México existen lo que nosotros conocemos como normas oficiales mexicanas, que son regulaciones técnicas de observancia obligatoria, que tienen como finalidad establecer las características que deben reunir los procesos o servicios, y ahí estamos nosotros, cuando puedan constituir un riesgo para la salud. ¿Y qué es lo que nos da? Terminología, el cumplimiento y la aplicación. Entonces, las normas oficiales mexicanas en materia de salud se catalogan, se dividen de acuerdo con la dependencia o la finalidad por las que son creadas. En materia de salud tenemos 3 líneas que abarcan, digamos, esta totalidad de lo que quiere normar la
Secretaría de Salud, que sería quien tuviera la batuta. ¿Con qué intención? Porque si estamos viendo acá para qué son las normas, son servicios que puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar su salud. Tenemos entonces las de la categoría 1, que se refieren a la regulación y fomento sanitario. ¿Quiénes las crean? ¿Quiénes las norman? El comité bueno, cada una de estas tienen un comité. Como comité, nosotros sabemos, por eso les decía yo arriba ahí, la dependencia, pero en realidad es un comité. Si ustedes entran a la página de la Secretaría de Salud, a la página de Gobernación y buscan las normas oficiales mexicanas, les van a decir, bueno, tal, la 1, la 2 o 3, este es el comité y los integrantes del comité son estos. Dependiendo de la dinámica, no es la dinámica, del contenido de la norma son las instituciones que son convocadas. Entonces, en el caso de la norma oficial, del numeral 1, el Comité Consultivo Nacional de Normalización, de Regulación y Fomento Sanitario las elabora. ¿De qué organizaciones estamos hablando o de qué organizaciones conocemos que llevan la batuta? Es una organización que nosotros tenemos muy cercana por dedicarnos a esto, que es la COFEPRIS. Las normas que están en la línea 2 abordan la prevención y control de enfermedades, por lo que son coordinadas por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades. ¿Quiénes llevan a la batuta ahí? La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Acá quiero acotar algo, que recuerden que muchas de las cosas que se hacen o que hacemos desde el gobierno muchas veces sufren adecuaciones a través de los años. Entran y salen instituciones o entran y salen de manera importante quienes llevan la batuta. Por eso pues, está esto de que sea la COFEPRIS o la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Bueno, se va ajustando de acuerdo a la temporada o a la historia que estamos viviendo. Hoy por hoy son ellos los titulares. Y las que están en la línea 3 buscan la incorporación de tecnologías en el quehacer sanitario. Por lo tanto, son emitidas por este comité, que es el Comité Consultivo Nacional de Normalización, bueno, igual como se llama la línea 3 de la norma. ¿Quién la encabeza? Pues la Secretaría de Salud, casi en su totalidad por las unidades administrativas y, bueno, obviamente, dependiendo de la línea que se trabaja en cada una de estas normas, pues son los invitados. Todas ellas tienen integrantes, como los comités deben ser, tienen integrantes de gobierno, integrantes de la sociedad civil, tienen integrantes de la academia, y entonces se van adaptando al destino o a la temática en la que quieran profundizar. Entonces, estas son las 3 líneas que tiene la norma oficial mexicana. En materia de salud, que pueden estar alineadas. Estos son algunos ejemplos de las que pueden estar alineadas justo al mundo o a la temática de las adicciones. Ahí hay algunos ejemplos con la línea 3 y con los desarrollos con el comité del 2 y pueden ser, insisto, tan consultadas dependiendo del tema con el que se trabajen. De expediente clínico, para la vigilancia epidemiológica, para la atención de la salud del niño, en cuestión de género se tiene la de violencia familiar sexual y contra las mujeres para la prevención y la atención, del grupo etario de 10 a 19 años de edad. Cada una de los comités tiene a su cargo la expedición de esas normas, de acuerdo al numeral que les estoy comentando. Cada uno de los comités, si ustedes buscan norma oficial mexicana, saldrían todos, están la Secretaría de Gobernaciones que las publica, más o menos en la categoría o en la línea 3 tendrán como 36 o 40 normas oficiales mexicanas y entonces es realmente la guía con la que en teoría nos deberíamos basar. ¿Para qué? Para brindar servicios. Bajo ese sentido, en materia de prevención y promoción de la salud, son aprobados, como ya vimos, por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades. Son publicadas en el Diario Oficial, ya saben, esta leyenda de un día después de la publicación entran en vigor, bueno, publicadas en el Diario Oficial de la Federación y deben ser revisadas cada 5 años. Específicamente, la norma oficial mexicana ha entrado en revisión o ha sido puesta a revisión por especialistas ya en varias ocasiones. Sin embargo, lo que se ha dado a través de los años es sacar lineamientos que interpretan
la aplicación de la norma. En el caso de adicciones, hay instituciones como la CONADIC, como la COFEPRIS, que no solamente dictan lineamientos o publican lineamientos, sino incluso reglamentos. Pero la norma oficial mexicana que se aplica para en materia de adicciones es la 028 para la prevención y tratamiento y control de las adicciones. Y entonces, esta norma oficial mexicana es de observancia, como decíamos, de todo el territorio nacional, es obligatoria y la tienen quienes están obligados a respaldar sus acciones en ella. Todos los servicios de salud del sistema de salud nacional, esto quiere decir el sector público, pero también el social y el privado en materia de adicciones. Por eso es súper importante que si bien nosotros podemos echar mano de lo que nos dice NADA, de lo que nos dice Centros de Integración Juvenil, de lo que nos dice, tenemos que saber que muchos de los conceptos, muchos de los términos que tenemos que estar aplicando en nuestro trabajo diario tienen que estar alineados a estos. Recuerdo que el año pasado platicábamos un poco sobre los estándares de competencia, ¿se acuerdan? Bueno, cuando todos estos proyectos se llevan a cabo y se plasman en un estándar de competencia o en un reglamento, como base se tiene que tomar la norma oficial mexicana. Entonces, no es que una supla a la otra, sino que se busca que todo esté alineado. Por eso, muchas de las supervisiones, mucha de la reglamentación a la que estamos supeditados, quienes nos dedicamos a adicciones, están en la NOM. Y entonces, cuando se nos pide un mínimo indispensable para cumplir para algunos servicios, justo se basan los criterios o las recomendaciones en la norma oficial mexicana, ¿vale? ¿Qué objetivo tiene la norma oficial? Es establecer los procedimientos y criterios para la prevención, el tratamiento y el control de las adicciones. Ahora, ¿quién por favor me cuenta si ya ha revisado o para qué ha revisado la norma oficial mexicana? Luis, Lupita, Linda. Alguien, por favor, que nos cuente si ha revisado la norma oficial mexicana, si la siente cercana a su labor, si por alguna ocasión le han mandado alguna recomendación, ha sido o ha recibido la visita de CONADIC, de COFEPRIS, de alguna institución que les haya basado en algún comentario. Creo que Gerardo, ¿tienes abierto tu micrófono? Hola, buenas tardes. Hola Gerardo, cuéntanos. El contenido de la normatividad tiene aspectos importantes para el tratamiento, el cumplimiento de la infraestructura, tratamiento y personal adecuado. Ok. ¿Sabes? Nada más te caché dos cosas. No te escucho bien, no sé si los demás, pero te caché que les han comentado sobre la infraestructura de los servicios, ¿no? Sí, así es. Ok, vale, muchas gracias. ¿Quién más puede contarnos algo? ¿Cuál es su aproximación o su relación que ha tenido con la norma oficial mexicana? José Luis y Marisela alzaron su mano. Ay, muchas gracias. Sí. Hola, me llamo José Luis. Ajá. Nosotros generalmente tenemos que consultar la norma, en este caso la 028, para cuando tenemos que hacer los procedimientos, los modelos de tratamiento que se realizan, y ya después viene, en este caso, YAPA y COTEJA, que lo que nosotros estamos haciendo o diciendo está dentro o se cumple dentro de la norma. Entonces, para no tener tantos puntos desfavorables, es mejor primero leer la norma y empatarla a ella. Bien, sí. Oigan, y ahora quienes han tenido como esta relación, es lógica justo que venga desde gobierno porque son lineamientos, son documentos normativos que se emiten desde estas dependencias, pero ya de manera particular, ¿les alcanza lo que dice ahí para formular, por ejemplo, programas o logran ver una, digamos, si no contrapuntear, si logran ver la diferencia que es reconocer o estructurar un conocimiento desde una norma oficial con sus conceptos o desde alguna página académica o científica? ¿Alguien me cuenta?
Acá Linda dice, constantemente checamos para ver los lineamientos. Ok, ya déjame que ya se quitó la notificación. Ajá. Por ejemplo, publicar algo en nuestras redes y publicaciones. Ah, justo, también habla sobre en materia de comunicación, cómo se debe o no se debe hacer prevención, ¿no? En esta idea de qué es lo que a veces creemos o cómo se hace prevención o cómo se puede hacer difusión o incluso divulgación sobre esta temática. Hay alguien que ha encontrado, digamos, una relación. Ay, gracias, Linda, ¿no? Gracias por escribir. Alguien ha encontrado una relación, insisto, sino que confronte, que sea diferente o que no le alcance lo que dice la norma oficial mexicana. Bien, bueno. ¿Qué es lo que a veces pasa? Y lo comentábamos en el diplomado anterior. Muchos de los compañeros dicen, bueno, es que en realidad, como a veces pasa con los textos, se crean desde el escritorio y para bajarlos o para plasmarlos encontramos dificultades, ¿no? Y falta ponernos bajo supervisión de alguna institución de gobierno para darnos cuenta de eso. Como yo les decía, y también las instituciones así lo aplican, son los criterios mínimos indispensables para que, por ejemplo, en materia de adicciones, para garantizar una adecuada atención, para garantizar que se respeten derechos humanos, para garantizar que se esté basando en evidencia el tratamiento, para que se tengan espacios adecuados para adultos, para mujeres, para niños. Entonces, es mínimo indispensable lo que nos propone la norma oficial mexicana. Lo que vamos a hacer nosotros acá ahorita es checar los conceptos como están reflejados en la norma oficial mexicana. Muchos de ellos nos vamos a dar cuenta que no incluyen incluso diferenciación entre la manera de cómo puede ser diagnosticado de manera clínica el consumo, el uso o el abuso, la dependencia o el trastorno por consumo de sustancias y cómo se queda justo en esto. ¿Por qué? Porque puede ser que cuando revisamos la definición decía en la operación. Entonces, es importante saber cuáles son las definiciones que están ahí. Sí, se quedan cortas, sí, tal vez se quedan cortas. Sin embargo, recuerden que está hecha para la operación de servicios. Y otra cosa mucho más importante, dependiendo de la formación, de la especialización que cada uno de nosotros tengamos, seguramente es por ahí a donde hemos ido a nuestras fuentes de información. La norma oficial mexicana lo que nos pide es un mínimo indispensable a manera de rasero a todos, independientemente de cuál sea la modalidad o cuál sea la formación o la extracción de la organización donde estemos trabajando. Entonces, esa es la importancia de la norma. ¿Por qué? Porque nosotros ofrecemos servicios y entonces lo que tenemos que tener claro justo es esto, como decían por ahí, que en el momento que nosotros estemos haciendo alguna actividad o que estemos programando dar algún tipo de servicio, que estemos cumpliendo con esto. Entonces, gracias. Voy a seguir presentando entonces. Bien, y entonces lo que sigue justo es que revisemos cada uno de los conceptos que vienen en la norma. De manera rápida, mi intención es también no revisarlas, pues leerlas con ustedes e irlas revisando, pero la intención justo es ver, analizar qué es lo que cada una de estas dice. Bueno, ¿qué nos dice la 028? En cuanto a la definición de droga? Dice que para ellos es la sustancia que altera algunas funciones mentales. Ya lo habíamos visto acá. La diferencia que incluyen en la norma es en la primera definición de la OMS era psicoactiva. ¿Se acuerdan? Que decía que podía alterar, bueno, aquí funciones mentales y a veces físicas, que al ser consumida reiteradamente tienen la posibilidad de dar origen a una adicción. Estos productos incluyen las sustancias, los estupefacientes y psicotrópicos clasificados en la Ley General de Salud, aquellos de uso médico, las de uso industrial, los derivados de elementos de origen natural, los de diseño, así como el tabaco y el alcohol. Y acá nos podemos dar cuenta justo que lo que hace la norma es pasar por toda esta clasificación
o la manera en la que cómo se refieren de manera diferente a las sustancias psicoactivas. Acuérdense que cuando nosotros estamos hablando de estupefacientes y psicotrópicos, estamos hablando justo de la fiscalización de las sustancias. ¿Quiénes hacen esta diferencia? ¿Quiénes ocupan esta diferencia? Bueno, todos los tratados internacionales a los que tiene México, los que se ha suscrito México, tienen esta forma de fiscalizar las sustancias. ¿Quiénes son los que, a través de qué organismos se dividen estas tablas y cómo entran y salen de las sustancias ahí? Se hace a través de la OMS, de la OEA, de la CICAT, y como ustedes seguramente han revisado, bueno, también entonces esta definición contempla esto. Estupefacientes y psicotrópicos clasificados en la Ley General de Salud. Los que son de origen, de uso médico, comentábamos que pueden ser de uso médico, como veíamos la primera definición. Sin embargo, no son utilizados con fines terapéuticos o no de acuerdo a cómo fueron prescritos. Los de uso industrial, y ahí justo pues estamos hablando de un tipo de sustancias que son utilizados para, que son comercializadas de manera libre para ser utilizadas en la industria y donde terminan siendo usadas y como sustancias de abuso, pues es los solventes o los nitritos. Los derivados de elementos de origen natural, que son todas aquellas que podríamos haber clasificado en un principio como utilizadas en este uso tradicional que se tenían en algunas comunidades. Las de diseño, que ahí están abarcando toda la clasificación que vamos a ver más adelante, que son las sustancias sintéticas o las que se adquieren o se desarrollan, se consiguen a través de la combinación de sustancias químicas. Y bien interesante acá, porque en esa época así se hacía. Si ustedes revisan todas las publicaciones sobre sustancias de esa época, todavía teníamos la mala costumbre de dividir tabaco y alcohol. Y entonces se decía todas las drogas, todas las sustancias psicoactivas y el tabaco y el alcohol. ¿Por qué? Porque justo se había hecho esta separación de que eran, primero, no reconocidas como sustancias y segundo, en esta imposibilidad que a la fecha se tiene de justificar cómo es posible que dos de las sustancias que más daño ocasionan directo o indirectamente y que tienen más costos asociados a la salud y a la economía y acarrean el mayor número de consecuencias, pues están libres. Entonces, esta definición de droga de la 028 es todo este gran paraguas que podemos decir, esto es sustancia psicoactiva. Desde, insisto, tomando la fiscalización de sustancias hasta cómo se dividían en aquellos años al tabaco y el alcohol y no eran considerados como sustancias. ¿Tiene sentido que se haya hecho así? Sí, y por eso, como decíamos, nos alcanza a, tal vez no, pero en este gran paraguas están incluidas ahí todas las sustancias que nosotros podemos decir o clasificar como sustancias psicoactivas, que de manera coloquial decíamos, cumplen estas tres características de las primeras diapositivas. Para la norma, ¿qué es uso o consumo? Rubro genérico, ¿no? Y voy a lo mismo, este gran paraguas, rubro genérico que agrupa diversos patrones de uso y abuso de estas sustancias, ya sean medicamentos o tóxicos naturales, químicos o sintéticos que actúan sobre el sistema nervioso central. Y entonces, acá ya vamos viendo, y si ustedes revisan, la norma también tiene un glosario, vamos encontrando términos que nosotros ocupamos en el diario y que sabemos que están relacionadas con el uso de sustancias y con la atención, como esto que es patrones de uso, patrones de abuso, y vuelven a incluir a todas estas sustancias, ya sean naturales, químicas o sintéticas, quiere decir que totalmente creadas en laboratorios, cocinadas, como dicen, a partir de la simulación o el tratar de reproducir sustancias naturales y perfeccionarlas aumentando su concentración, que actúan sobre el sistema nervioso central. Entonces, para la norma oficial mexicana, el uso y el consumo es este rubro genérico de cualquier sustancia. ¿Qué es el consumo perjudicial? Y fíjense qué interesante, porque de unos 6, 7 años para acá, este término empezó a ser muy usado. Consumo perjudicial
es el uso nocivo o abuso de sustancias psicoactivas, patrón desadaptativo de consumo manifestado por consecuencias adversas significativas recurrentes. Ahora, repetido el consumo de una o sola sustancia o varias sustancias. ¿Por qué es importante este término? Porque entra o deja la puerta abierta a algo que yo les decía que hace 6, 7 años empezó a ser muy utilizado, al consumo responsable. Si estamos hablando de un consumo perjudicial, es porque hay un uso o un consumo que no lo es. Aquí hay un uso nocivo o abuso de sustancias, pero que como un patrón desadaptativo. Y entonces deja la puerta abierta justo a esto que sí está alineado a lo que vamos a ver más adelante, que es las etapas o el ciclo de la adicción, que vamos a revisar también porque entró también no hace mucho en conflicto después de la publicación de nuevos parámetros de cómo catalogar la adicción. La adicción o la dependencia es el estado psicofísico causado por la interacción de un organismo vivo con un fármaco, alcohol, tabaco u otra droga. Volvemos a lo mismo, como estaba dividido anteriormente, no se echaba en el mismo saco todo, caracterizado por la modificación del comportamiento y otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible. Aquí entra también otro concepto que no lo teníamos, que nosotros lo podemos, ahora que revisemos estas etapas, poner entre la tolerancia y la dependencia, que es el impulso irreprimible, lo que conocemos como craving, por tomar dicha sustancia en forma continua o periódica a fin de experimentar efectos psíquicos y a veces para evitar el malestar producido por la privación. Entonces, acá ya estamos dentro del mismo concepto de adicción o dependencia. Nos acaba de arrojar así como balde muchísimos conceptos que tendríamos que estarlos también elaborando y comprendiendo por separado. Acá ya nos están comentando justo que se da una modificación del comportamiento y otras reacciones en el que ¿se acuerdan que al principio veíamos que se repetía el consumo por el placer que causaba? Bueno, de manera que se consume de manera continua, periódica. ¿Qué quiere decir? Que empieza a ser un patrón desadaptativo, lo que veíamos anteriormente. ¿Para qué? Para experimentar los efectos o para evitar las consecuencias de no consumirlo. ¿Qué es esto? Habiendo desarrollado tolerancia, y evitar las sensaciones de malestar por no consumir. Entonces, para la norma, esto es adicción o dependencia. ¿Qué sería entonces el síndrome de abstinencia o de supresión? Es el grupo de síntomas y signos cuya gravedad es variable, que son de los que nos hablaban anteriormente, justo consumir la sustancia para evitarlos, que aparece durante la suspensión brusca, total o parcial del consumo de la sustancia, luego de una fase de utilización de la misma sustancia. Entonces, síndrome de abstinencia o de supresión, ¿por qué? Por estas dos circunstancias, ya sea por evitar, o dejar de consumir la sustancia y entonces una suspensión que puede darnos a signos y síntomas muy característicos de acuerdo a la sustancia y de una gravedad que puede ser variable. ¿Qué es la intoxicación aguda? Es el estado posterior a la administración de una sustancia psicoactiva que perturba conciencia, percepción, afectividad, pensamiento y otras funciones y respuestas fisiológicas. La intoxicación aguda también ahora que veamos las diferentes sustancias y de acuerdo a su clasificación, de acuerdo a su origen o a su efecto en el sistema nervioso central, vamos a darnos cuenta, vamos a revisar que cada una de las sustancias tiene o no esta posibilidad de cómo se da la intoxicación aguda. De acuerdo a la sustancia, de acuerdo a la acción que tiene en el sistema nervioso central, son los signos y síntomas que podrían estar los individuos que consumen experimentando por la intoxicación o por la supresión abrupta de este. Entonces, aquí el patrón, para ellos el patrón de consumo o historia de consumo es el conjunto de factores que determinan una forma de uso. ¿Qué es esto? El patrón de consumo está sumado o lo contemplan, lo construyen, el tipo de sustancia que se esté consumiendo, el tipo de, ya sea la de impacto o la de inicio,
la edad de inicio, la frecuencia, la cantidad, bien importante la vía de administración, el tiempo de exposición que se tiene a esta sustancia y los episodios en los que se consume. Entonces, este concepto de patrón de consumo lo vamos a revisar ahora que veamos sustancias, porque muchas de las posibilidades de que se instaure o no la adicción tienen que ver con el patrón de consumo. ¿Por qué? Porque, como sabemos, depende de la edad de inicio, de la cantidad de administración, de la vía y de todo, digamos, que se deje o no de hacer cuando se están consumiendo las sustancias. Entonces, este concepto de patrón de consumo lo vamos a estar también revisando ahora que veamos las sustancias. ¿Qué cosas o qué definiciones no vamos a encontrar, digamos, en el glosario ni a manera de explicación dentro de la 028? Si ustedes revisan la 028, todos los conceptos que acabamos de ver anteriormente los pueden encontrar ahí y de manera repetitiva o de manera administrativa son ocupados para decir cómo tienen que ser los servicios, ya sea de prevención, de tratamiento, de divulgación, de comunicación en materia de sustancias o de adicciones. Sin embargo, hay conceptos que no son definidos específicamente en la 028. ¿Cuáles son esos conceptos? Uno de ellos es la tolerancia. Si bien, si se dieron cuenta cuando estuve leyendo las anteriores, sí lo menciona de manera incluida, digamos, no específica, no nos da una definición. Y entonces, según el NAEDA, es la necesidad de cantidades notoriamente crecientes. Esto quiere decir que el efecto, para que se dé el efecto inicial de alguien que consume sustancias, cuando se empezó a consumir al actual, necesita ir aumentando este consumo de sustancias para tener el mismo efecto inicial que se tenía en un inicio. Es la disminución de la experimentación de las consecuencias o de los efectos, que tiene la sustancia en el cuerpo. ¿Por qué? Por un uso continuo. De acuerdo a la Comisión Nacional contra las Adicciones. Entonces, ambos definen justo la tolerancia, se instaura cuando por la experimentación continua de una sustancia de abuso, el cuerpo ha generado resistencia porque se ha adaptado el cerebro al consumo de esa sustancia y entonces hay que consumir o se tiene que ingresar diferentes sustancias, combinación de sustancias o mayor cantidad de esta. ¿Qué tampoco define? Adicción física y adicción psicológica, no la divide. ¿Por qué? Porque actualmente, si se dan cuenta, los términos que se ocupan justo van sumados. Entonces, cuando dice consecuencias psicológicas, en muchos casos se dice consecuencias psíquicas o consecuencias físicas. Ha estado desapareciendo este tipo de definición. ¿Cuándo se da adicción física? Cuando ocurre justo algún signo o síntoma en el cuerpo que ya está acostumbrado a la administración de una droga y el cerebro ha hecho de manera tal la adaptación del consumo de esta sustancia que necesita la sustancia y la busca a través de una búsqueda compulsiva. Entonces, es cuando se instala la adicción física. La adicción psicológica puede darse, y acá abajo lo aclaro, se manifiesta por los pensamientos o las emociones que dan el consumir o no una sustancia. Y entonces puede existir dependencia psicológica y no física. ¿Por qué? Porque no todos los cerebros y el cerebro puede o no desarrollar receptores para el mecanismo de acción de esa sustancia en específico. De aquí, esas dos definiciones, de manera intencional, se han ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque se han ido haciendo más específicas y se ha ido conociendo más, porque antes no se tenían esos conocimientos o no se tenían la cercanía de desarrollos tecnológicos como ahora se tiene para estudiar el cerebro. Y entonces se ha ido desdibujando esta línea. ¿Para qué? Para decir que las sustancias causan adicción y síntomas, y entonces ya no se hace esta diferencia. Sin embargo, si se van a textos justos que son publicados en la Tiempo, que también fue revisada, fue creada por el comité, la norma 028,
hay todavía muchísima relación o muchísima literatura que habla justo de la diferencia. Entonces, bajo esta idea de lo que hemos estado revisando, si hoy por hoy yo les preguntaría, de acuerdo a cómo lo que hemos visto, ¿qué es una adicción? Sería la progresión de un trastorno y en el cual podemos distinguir entre el uso, el abuso, el uso problemático y la dependencia. Sin embargo, esto es dependiendo en muchas veces de qué sustancia es la que estamos considerando. En muchos casos, cuando se habla de sustancias ilegales, directamente estamos o hablamos de un abuso o incluso de una dependencia. Yo les comento a varios de los compañeros cuando estamos revisando esto, hace no muchos años, directamente a algunas instituciones, cuando se aplicaba o se recibía un paciente por primera ocasión y se hacía el historial clínico, en la historia de consumo, en el patrón de consumo, cuando se reconocía que la droga de impacto, que podía ser diferente a la droga de inicio, era una sustancia ilegal, directamente se atendía o se enviaba, se canalizaba a la persona, al usuario, a tratamiento. ¿Por qué? Porque así como podemos tener las definiciones diferenciadas en lo que es o no es una adicción, justo hay instituciones que ya catalogan como una persona que usa sustancias a una persona que ha desarrollado adicción o está con riesgos grandes para desarrollarla. Y entonces, mientras más temprano se inicia el tratamiento, era mejor. ¿Es buena esta definición? ¿Es bueno este concepto o actuar así? Sí, ante algunas circunstancias, por ejemplo, cuando se trata de menores, cuando se trata de grupos de riesgo, como pueden ser mujeres embarazadas, adultos mayores. Sin embargo, meter todo o echar todo en un mismo saco sin poder tener clara cuál podría ser la progresión del trastorno y entonces dividir cuando hay un uso problemático, un abuso o ya la dependencia instaurada, lo que nos da es esta estigmatización y la imposibilidad de hacer un diagnóstico o un tratamiento individualizado y especializado para cada persona. Muchos de los servicios que se ofrecen para atención de adicciones justo se encuentran ante este reto, que es recibir o brindar atención a las mismas personas, a personas diferentes con patrones de consumo que son diferentes, que están diferenciados y que no se encuentran en la misma etapa de la enfermedad, incluso que no la van a desarrollar. Entonces, la definición normalmente de adicción está en función de la cantidad, de la frecuencia y de las consecuencias del consumo. ¿Por qué? Recuerden que cuando una persona empieza a consumir sustancias y llega hasta el momento de pedir ayuda, de pedir atención o tratamiento, pasa inclusive una ventana de 10 años. Entonces, muchas veces cuando esto sucede es porque llegan a las instituciones de salud, a las instituciones de asistencia o a las organizaciones derivados por algún otro intermediario o por la familia, en consecuencia a algún evento que ha desbordado, que ha catalizado la toma de decisión. Entonces, ¿cómo se mide entonces cuando se instaura? Lo vamos a revisar a través de indicadores como los patrones de uso, las enfermedades ocasionadas, los accidentes o las conductas de riesgo relacionados. Entonces, como decíamos, el término de sustancias de consumo de adicción fue definido y tocado por primera vez por la Organización Mundial de la Salud en el 64. Ya lo refiere como un estado de intoxicación periódico crónica por el consumo repetido de una sustancia. Ya desde el inicio son catalogadas estas sustancias, yo les decía, por la fiscalización internacional, desde su origen, si son naturales y sintéticas o semisintéticas o actualmente de diseño o de nueva generación, pero es caracterizado ¿por qué? Por el deseo dominante de continuar tomando la droga y obtenerla por cualquier medio. La tendencia a incrementar la dosis, ya revisamos por qué se da esto y es por el síndrome de tolerancia, por la dependencia física y generalmente psicológica,
con síndrome de abstinencia si se retira la droga, ya sea de manera parcial, de manera abrupta o incluso, que también lo aclara en la norma, cambiando de sustancia de abuso. Entonces, esto lo vamos a entender más adelante cuando nos demos cuenta y revisemos cuáles son los mecanismos de acción de las sustancias y entonces podemos entender por qué a veces se da esta progresión de la enfermedad con una sustancia de inicio tal y después se convierte en una sustancia de impacto que puede no ser la misma. ¿Por qué? Por el mecanismo de acción que tienen ambas en el cerebro, en el sistema de neurotransmisores que afectan. Y los efectos nocivos para el individuo y para la sociedad. Este de acá de efectos nocivos para el individuo y para la sociedad, hay varios indicadores que catalogan o que califican cuando una persona ha desarrollado o no adicción. También vamos a revisar cuáles son estos efectos y cuáles a lo largo de la historia también han cobrado mayor o menor importancia, a grado tal que actualmente para ser diagnosticado algún paciente con trastorno por consumo de sustancias, hay términos, hay ítems que ya no son tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque a través de la historia, a través de los años, se ha dado cuenta que no se discriminaba el diagnóstico tomando en cuenta ese tipo de factores. Entonces, por lo mismo, como les comentaba desde el principio, las definiciones, las categorizaciones de los términos han ido cambiando a través de la historia. Después, entonces, para 1982, estamos hablando que pasan aproximadamente casi 20 años, la OMS redefine la adicción como un síndrome que implica un esquema de comportamiento en el que hay como máxima prioridad el consumir una o varias sustancias frente a otros comportamientos que nosotros considerábamos como importantes. Y esta es otra definición que sí entra o que sí está catalogada como uno de los ítems para diagnosticar dependencia. ¿Qué es esto? Que la búsqueda compulsiva de la sustancia, porque se ha adaptado a nuestro cerebro, a nuestro organismo, a su consumo, ha modificado incluso la manera en la que se comunica nuestro cerebro con otros sistemas del organismo, se ha modificado y se ha adaptado a tal grado que necesitamos la búsqueda o tenemos la búsqueda compulsiva de la sustancia, de tal manera que todo lo demás que veníamos haciendo, que nos permitía tener un patrón de consumo que no fuera desadaptativo, empieza a hacerlo. Entonces, todas las anteriores definiciones que nosotros leíamos justo están ahí. ¿Por qué? Porque se alinean a otras cosas. Recuerden que en México hay leyes que se aplican para fiscalizar, para controlar, para evitar el consumo, el comercio, la distribución de sustancias. Entonces, todos estos conceptos o todos estos términos que estamos revisando tienen que estar alineados. Entonces, bajo esta lógica, las sustancias hacen que el individuo ya cuando se instala la adicción deje de lado esto que habíamos visto anteriormente, que podría ser un uso que no fuera desadaptativo. Entonces, en este momento ya el consumo de sustancias lo que hace es que el individuo deja de lado todas aquellas actividades que normalmente consideraba importantes. Entonces, dependiendo de la edad, imaginemos que podría ser la escuela, el trabajo, responsabilidades frente al volante, respeto de algunas normas éticas o jurídicas, y entonces esto es lo que sube la OMS para 1982. Ahora, ¿cómo podemos definir o cómo podemos acercarnos después de todos estos conceptos a lo que es una adicción? Entonces, una adicción de manera genérica, insisto, ahora lo que vamos a revisar ya son cómo es que es catalogada, cómo es definida, pero de manera genérica, de manera que englobe todo esto que acabamos de ver, es una enfermedad de dependencia fisiológica y o psicológica a alguna droga, ya sea legal o ilegal, que se distingue por las siguientes fases. La primera es la fase de experimentación, ¿no? La segunda, el consumo habitual, que podría permitirnos tener este patrón
que no fuera desadaptativo, que nos permitiera seguir con las actividades que normalmente hiciéramos, donde no está instaurada aún la tolerancia, a pesar de que es ya consumo habitual, que evidentemente no hay un síndrome de abstinencia. Y por último, la etapa de compulsión o deseo irreprimible, que decíamos que era la necesidad de consumo, el deseo de consumo, y que en esta última etapa ya está instaurada la adicción. Este tipo de proceso, digamos, de dividirlo por etapas, hay que considerar que se ha hecho así para aproximarnos a la conceptualización y a la explicación de los fenómenos que están relacionados con la adicción. Hay muchas textos en los cuales, y más actualmente, dependiendo a cuáles revisemos, que no lo van a tener ya dividido así. No se ha hecho o no se ha mantenido de manera diferente porque este tipo de categorización nos permite explicar cada una de las etapas. Entonces, vamos a revisar de manera exacta cómo es que se define bajo otros criterios y cómo es que, a pesar de que esos criterios están vigentes desde hace más de 10 años, continuamos nosotros categorizando y conceptualizando hacia el proceso adictivo. ¿Con qué? Con la finalidad, si bien es un proceso continuo que no segmentamos y que no podemos detectar específicamente en qué etapa está, sino hasta que se instaure, sí lo hacemos justo para poder desarrollar estrategias que sean específicas para cada una de las etapas y no hacer esto que yo les comentaba, justo que antes hacía, que cualquier experimentación, dependiendo de la sustancia, incluso podía ser tratada como abuso o como adicción. Entonces, ¿por qué es importante? Y yo les comentaba desde las anteriores sesiones y estoy segura que ustedes han revisado mucho este tipo de esquemas. Porque dependiendo de todos los conceptos que acabamos de revisar, que puede ser desde la droga, la experimentación, el patrón de consumo, la vía de administración, es dependiendo de dónde esté el individuo, dónde está la estrategia a la que queremos impactar, lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos esta línea de acciones, digamos, que van alineados justo ¿a qué? A este patrón de consumo, a este consumo de sustancias. Entonces, tenemos en el caso, por ejemplo, de cuando no existe el uso, y aquí va justo también lo que les comentaba al principio que una de las compañeras mencionó, también se menciona en la NOM, cuando no existe, lo que se tiene que dar que es información. ¿Por qué? Porque se supondría que la información nos podría dar pauta justo a mantener ese no uso, a pesar de los factores de riesgo a los que estaríamos expuestos, a pesar de, dentro de estos factores, la edad, el contexto, la educación, las estructuras, la infraestructura, los recursos materiales. Después, en las fases de experimentación, que son los primeros contactos con la sustancia. Insisto que puede ser no la misma sustancia de impacto que tendrá más adelante el historial de consumo, y el uso se trabaja con educación. Esto que es, ya no nos quedamos en esta etapa de información, en todos se da una línea transversal que es el estilo de vida saludable. ¿Por qué? Porque se mantiene a lo largo de toda la línea de trabajo, de la línea de actividades, porque la finalidad justo es mantener la salud o disminuir los riesgos, los daños y los impactos asociados al consumo de una sustancia. Cuando ya hay abuso o incluso se empieza a instaurar la dependencia, es importantísimo reconocer esa etapa para empezar actividades de intervención temprana. ¿De qué manera? De acuerdo a los parámetros de diagnóstico o la identificación temprana de signos y síntomas que dependen de la sustancia de abuso, de la sustancia de consumo y de las características de cada individuo. Para cuando se ha instalado la adicción, cuando ya empieza en esta retirada, ya sea en tratamiento o una retirada abrupta de la sustancia, en tratamiento en rehabilitación, ¿qué es lo que se espera?
que está encaminada a mantener un estilo de vida sin consumo de sustancias y si no es posible, digamos, la abstinencia total, manejar siempre desde el inicio al final un estilo de vida saludable y atendiendo o caminando hacia lo que tiene que ser la reinserción social. Este continuo, si nosotros pusiéramos hoy por hoy cada uno de estos términos que hemos revisado en toda este vaivén, en todas estas grecas, nosotros podríamos localizar cuándo es importante o cuándo aparece cada uno de los términos. Y entonces podríamos decir, bueno, en cuanto se da la tolerancia, ¿no? Estamos aquí en esto del abuso y por eso es importante reconocer cada uno de los términos por separado, sí conocer los términos o el lenguaje que se maneja, pero nunca perder de vista, todo aquello que podemos revisar en la norma. ¿Por qué? Porque a lo largo de este continuo que nosotros estamos revisando acá, hay normas, hay reglas que nosotros tenemos que cumplir justo en cada una de estas etapas. En la norma, quien de las compañeras que dijo que había revisado los conceptos que vienen de educación, viene ahí que es promoción de la salud, viene también la definición de promoción de la salud, viene la definición de prevención, viene la definición de factores de riesgo, factores de protección. ¿Por qué? La intención de la norma justo es desde un inicio que puede estar una etapa de estilo de vida saludable completamente alejado del consumo de sustancias, incluso habiendo presencia de factores de riesgo, y todo este devenir por el que puede pasar o no un individuo que usa o que experimenta con sustancias hasta la reinserción social. Entonces, en esta guía nosotros podemos encontrar cada una de estas etapas, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, qué estamos obligados o no a ofrecer en cuanto a servicios en materia de salud y que podríamos también incluso estar dejando de largo y no cumpliendo por completo. Entonces, todas estas revisiones, que era algo que platicábamos en las anteriores sesiones, que nos preocupan, que nos ocupan como organizaciones, que tenemos que cumplir porque estamos incluso, como decíamos, ofreciendo un servicio que podría poner en riesgo la salud o la integridad de las personas, se pueden ver o se pueden revisar en la norma oficial mexicana. Insisto, no nos alcanza para explicar muchas cosas, no hay criterios diagnósticos, puede ser que no haya criterios clínicos, incluso no nos dice cómo hacer prevención, no nos dice cómo hacer tratamiento, no nos da el ABC de las cosas, pero sí nos dice a qué tenemos que apegarnos y sobre qué tenemos que trabajar. Entonces, la necesidad o la pertinencia de revisar la norma oficial mexicana es justo si tenemos que definir o desarrollar algún proyecto, algún escrito con base en lo que podemos hacer o no, de acuerdo a la legislación actual del país, no tenemos que perder de vista la norma oficial mexicana. Ahora, bien importante, también exactamente igual que esta, de hecho la saqué de una publicación, está en una publicación que no hace mucho coadyuvó la fundación a publicarla, nos da también pie a entender esto de aquí. ¿Por qué? La mayoría de la población, y eso hay que recordarlo siempre, está en un menor riesgo de desarrollar adicción. El bajo riesgo, que son personas sin consumo o con un uso responsable de sustancias. ¿Se acuerdan que veíamos en la norma oficial mexicana que había uso perjudicial? Bueno, esa ventanita que está abierta desde los 90, incluso de manera visionaria, se ha aterrizado hoy día con la palabra uso responsable. Entonces, la mayoría de las personas necesitan estrategias o trabajar actividades, estrategias, programas de prevención universal. La mayoría de las instituciones que convoca o que estamos reunidas acá en este tipo de seminarios, si no nos dedicamos a hacer prevención universal porque son organizaciones muy específicas también y que ya tienen cierto perfil y que se dedican a atender a cierta población, la mayoría de nosotros tenemos actividades o tenemos estrategias de prevención universal. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas es lo que necesita, es lo que está demandando, es prevención universal. Después, quienes están en riesgo, que pueden estar en un consumo experimental u ocasional,
son los que necesitan prevención selectiva, que ya son un 18%. Entonces, esto es importante saberlo, sí, ¿por qué? Porque muchas personas, por dos situaciones. La principal, por reconocer el trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil, que no puede hacer el gobierno, pero se pierde de vista esta pirámide. Y entonces muchas veces lo que se hace para justificar estrategias, para justificar discriminación, estigma y demás, a veces es voltear esta pirámide y poner en la cúspide, como base más bien, a las personas que necesitan tratamiento, rehabilitación y reinserción social. Cuando veamos los mecanismos de acción de la sustancia, específicamente en sustancias como la marihuana, que últimamente me refiero a 10 años, está como en el ojo del huracán, podemos reconocer por qué se ha dado y se ha construido toda esta dinámica a través de las sustancias. Cuando ese 0.6%, que es el que está hasta arriba, son los que necesitan justo esta intervención específica, especializada. ¿Por qué? Porque están en alto riesgo de abuso, ya están en abuso o ya tienen instaurado un trastorno por consumo de sustancias. Y este 0.6% del total de toda la población es el que necesita tratamiento, rehabilitación y reinserción social. Pero mucho antes de llegar a esa cúspide, a esa punta de la pirámide, tenemos a personas que están demandando información, como veíamos en la anterior, educación. En prevención selectiva están demandando educación, todos ellos en la pirámide, estilos de vida saludable. Y en prevención indicada tenemos a las personas que están en riesgo y consumo, pero sin abuso o sin dependencia. Y entonces tenemos a el 9.7, digamos, de personas demandando estos servicios de salud, que también son necesarios y que también tienen o demandan de especialización y de perfiles capacitados para atenderlos, que es normalmente con intervención breve, a través de servicios de consejería, y que cada vez más, y eso es una estrategia que se aplaude porque sí ha impactado y sí ha mermado o ha sumado más bien a la atención de algún de consumos específicos de sustancias, específicamente me refiero al tabaco, el que los servicios de atención de primer y segundo nivel en materia de salud estén atendiendo ahí. Yo no sé qué tan ustedes sean cercanos o no justo ahorita a todo, porque en verdad creo, me parece que estos últimos tiempos políticos, legislativos, lo que están haciendo es sacudir el piso que era muy firme sobre el que estábamos parados, con consecuencias diferentes y a diversas escalas del trabajo que nosotros hacemos, pero las modificaciones que últimamente han tenido la Ley General de Salud, por ejemplo, evidentemente va a impactar esto de acá. ¿Por qué? Porque estrategias que antes estaban probadas y que habíamos visto de manera internacional, pero también local, como con el ejemplo del tabaco o el ejemplo del alcohol, a través de estas consejerías en espacios de consultorio de personal de salud de primer y segundo nivel de contacto, está dando pie justo a hacer más amplia estos servicios de primer contacto y a disminuir todo aquello que está arriba de la pirámide, que solamente necesita un poco o un mínimo de toda la población que estaría demandando servicio. Entonces, la intención de esta nueva Ley General de Salud, que muchos pueden tener pros y contras, es interesante revisarlo. Lo que pretende es no llegar justo solamente a esta parte que está en la pirámide, que ni siquiera nos alcanza con lo que se tiene de capacidad instalada para atender. Y entonces la intención de voltear la pirámide es justo que este pico, donde llegan personas que a veces llegan después de 10 años y de esto que se conoce como puerta giratoria a solicitar atención, bueno, no lleguen hasta allá y poder llegar antes bajo esta estrategia de detección temprana, de intervención breve, de atención oportuna, con educación, con promoción de la salud, con detección, a impactar de manera prioritaria a quienes no han desarrollado todavía algún trastorno, o a detectar desde muy tempranas edades, desde muy temprano, los factores de riesgo, ya sean sociales,
genéticos que pueden tener las personas para empezar a trabajar con ellos. Entonces, es bien importante tomar en cuenta estas dos últimas gráficas. ¿Por qué? Porque, como les decía, lo que nos permiten es justo tomar los conocimientos o tomar los términos que vienen en la norma oficial mexicana y aterrizarlos. ¿Por qué? Porque los colocamos a lo largo de estas gráficas en donde demanda justo la atención y donde podemos dar respuesta diferenciada a cada uno de ellas. Entonces, bueno, la intención del día de hoy, particularmente, lo aterrizo con dos cosas en especial. Primero, que conociéramos qué es la norma oficial mexicana, que muchas veces se nos presenta como incluso libro de consulta, pero como obstáculo para ejercer o para llevar a cabo nuestro trabajo. Las veces que somos cercanas a ellas o que las revisamos es cuando tenemos a la puerta algún tipo de supervisión, cuando tenemos a la puerta la certificación, cuando tenemos que saltar alguna recomendación. Entonces, de los documentos que mayormente tenemos que tener como prestador de servicios a la mano es la norma oficial mexicana. Si bien como especialistas en adicciones, de acuerdo a nuestra formación, podemos tener como libros de consulta, manuales epidemiológicos, criterios diagnósticos, como prestadores de servicio, lo que tenemos que tener a la mano, tenemos que conocer bien y no nos tienen que presentar hasta que tenemos alguna observación o tenemos que adecuar la organización o nuestro quehacer diario a lo que está validado, ¿no? Es la norma oficial mexicana. Entonces, como documento de consulta siempre hay que tenerlo. Y la otra, que diferenciemos ya sea con los conceptos que nos dan de manera internacional algunas instituciones, de manera local, CONADIC, SIJ o cualquier otra, los conceptos que podamos tener para basar nuestras intervenciones, dependiendo de la finalidad o a quién está construido o a quién va dirigido cada uno de estas estrategias. Entonces, esa es la finalidad del día de hoy. Conozcamos la norma oficial mexicana. Yo estoy segura que cada uno de ustedes ya sabe estos conceptos, los define con sus propias palabras, los ocupa a diario, puede reconocer la diferencia entre un usuario, un abusador o una persona que está diagnosticada con trastorno por consumo de sustancias. Conocemos qué es patrón de consumo. De todas estas definiciones que hemos visto ahora, las vamos a retomar la próxima semana cuando veamos específicamente cada una de las sustancias, porque vamos a poder reconocer por qué, insisto, los mecanismos de acción que tienen las sustancias dependiendo de su origen y cómo se comportan en el sistema nervioso central, pues bueno, se van englobando en categorías y toma más sentido toda esta progresión de la enfermedad que vamos revisando. Entonces, les dejo ¿alguien ya revisó los textos que están en el Classroom? ¿Alguien puede echarles ojo? Ok. Insisto, la intención no son muy grandes, la intención es que los leamos. La 028, como yo les decía, no es que ustedes la lean y se la aprenda uno de memoria, ni mucho menos, dependiendo si hacen prevención, tratamiento, promoción de la salud, es lo que podamos o lo que tengamos que leer. Las diapositivas como revisión de términos, la intención, insisto, es que las tengan, que las guarden, que las tengan a manera de consulta. Y a partir de la próxima sesión, lo que vamos a hacer es sí revisar la presentación, pero mi intención es que platiquemos primero los artículos, las lecturas que estén ahí. ¿Para qué? Para que todo esto que vimos hoy, que es leer y que es entender los términos, insisto que ya los tenemos, que los aterricemos ya de manera práctica, de manera administrativa, con los conceptos que podamos revisar. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, porfa, échenle ojo a las lecturas. Insisto, cuando subo libros completos son de consulta, les aclaro ahí la de esta primera sesión tal cual dice, estos son materiales de consulta, tal cual hoy lo que hice fue seleccionar de la norma oficial mexicana los conceptos que ustedes, creo que la mayoría de ustedes necesita o maneja, los que no fueron necesarios no los puse, hay muchísima información en la norma oficial mexicana, insisto, actualizada o no,
son los parámetros que nos ponen de manera operacional para hacer el trabajo que nosotros estamos haciendo. Entonces, sí hay que conocerlas, hay que manejarla. Y los demás artículos, los demás textos que hay ahí ya son de otras características, pero hablan exactamente de lo mismo, de cómo es definida la adicción, de cómo son definidas las sustancias. Lo mismo va a pasar en las que vienen, ¿vale? Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. ¿Nadie? Bueno, ok. Hola, buenas tardes. Angélica, sí. Porfa, Angélica. Gracias. Pues yo nada más agradecer por este taller y bueno, mencionar también que dentro de los programas que tenemos, bueno, llegué a las 3 a la clase, ¿verdad? Pero también bien importante la familia, porque en esos temas de prevención y ya de tratamiento es importante fortalecer esas redes de apoyo, porque si no cambia la familia, pues es bien difícil, ellos generan cambios cuando salen del tratamiento y si la familia no genera cambios, híjole, retroceden muchísimo, ¿no? Eso por una parte de generar programas a la par de tratamiento para el usuario, pero a la par para la familia y con temáticas como de violencias, porque precisamente hay diferentes tipos de violencias y que esos son los que de alguna manera provocan o crean un ambiente en el cual pueda desarrollarse, o sean factores de riesgo precisamente, ¿no? Y que ahí entran los factores de riesgo y los factores de protección, donde pues la familia o la red más cercana. Eso era lo que quería yo comentar. Y en mi expectativa, sí, en este diplomado, pues ahora sí que también ya es la tercera vez que nos toca tomarlo. Agradecemos mucho a la ADA y pues a la Fundación Gonzalo Río Arronte. Muchas gracias. Gracias, Angélica. Oigan, ¿saben cuál es mi intención también de haber tomado la norma oficial mexicana? Es porque sé que todos ustedes se dedican a prevención, a tratamiento, a comunicación, a divulgación, a diferentes cosas. Y entonces, lo que viene en la norma oficial les cae a todos, independientemente de cuál sea la naturaleza de mi institución o cuál sea mi población objetivo, todos caemos ahí, insisto, porque damos servicios. Entonces, sí, si revisamos, Angélica, la norma oficial, también se dice cómo tiene que ser prevención, pero eso no quiere decir que ahí me diga cómo tengo que hacer un programa preventivo o qué componentes tiene que tener, ¿no? Evidentemente, lo que viene ahí, insisto, es como prestador de servicios para que podamos cumplir con ellos. Y eso no quiere decir que tenemos que dejar de largo como especialistas en clínica o en intervención, con comunidad, en escuela, que no tengo que cumplir con todo aquello que se sabe que tiene evidencia para hacerlo. Si bien quienes tienen centros de atención especializados, pues ahí se pueden dar cuenta y quienes sí están familiarizados con la norma, pueden darse cuenta que no viene un ABC de cómo hacer las cosas, solo dice qué es lo que tenemos que cumplir y en dónde podríamos caer o qué no estamos haciendo. Entonces, por eso es importante conocerla porque, insisto, ofrecemos servicios. Independientemente de la línea de trabajo del programa preventivo de tratamiento de la población en la que estemos dirigidos, la importancia del documento normativo que tiene la norma oficial mexicana, porque la norma no nos dice con qué, más bien, no nos dice cómo, nos dice qué es lo que tenemos que tener. Ya cada quien, de acuerdo a la naturaleza de cada institución y a quien está dirigido, tendríamos que estar reconociendo también eso, que no es un documento que nos puede ayudar a construir de principio a fin un programa preventivo o un programa de tratamiento, ¿no? Entonces, independientemente de cómo es que trabajemos, nuestro documento de consulta tendría que ser, uno de los documentos de consulta tendría que ser la norma oficial mexicana, ¿vale? Bueno, la próxima sesión, por favor, todos leamos. Igual nadie, sé que no le íbamos a echar un ojo a lo que posteé, pero la intención, insisto, es tratar de hacer las presentaciones o estas 2 horas de manera interactiva, si bien revisar las presentaciones, pero me encantaría que lo que empezáramos a hacer es que nos escuchemos como siempre, ¿vale? Para que podamos intercambiar nuestras experiencias y podamos revisar todo aquello que se está proyectando, ¿vale? Bueno, Edith, Luis, Felipe, no sé si quisieran comentar algo.
Bueno, más bien, Cris, muchas gracias por esta primera sesión. Agradecerles también a todas las demás personas y que, bueno, a final de cuentas los estaremos viendo miércoles, viernes, hasta octubre o noviembre. Entonces, mucho ánimo, chicos. Bueno, pues entonces les agradezco mucho la atención. A la otra, por favor, ayúdenme a leer. y lean, por favor, los artículos. Voy a checar los exámenes, las evaluaciones para platicar con ustedes el día de mañana, ¿vale? Les agradezco muchísimo a todos. Igual. Gracias. 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 Bye. Si hay algunos que tengan dudas con la examinación, por favor no se vayan, porque sé que algunos ingresaron por una invitación que les mandé, pero no necesariamente por Classroom.